Un hermoso y lindo hoy ya día de esta hermosa lección, día domingo, que estamos llevando ya la lección número 4, agradeciéndole al Señor por sus lindas bendiciones y ese cubrimiento que ha hecho con cada uno de ustedes y acá de nosotros. Nos da mucha alegría hoy, ya que habremos de estudiar acerca de las tradiciones. ¿Qué tradiciones había en aquel tiempo? Comparando las tradiciones que hoy también a nosotros nos pueden estar sacando de los caminos verdaderos de Dios, que algunos dicen que que realmente las tradiciones no tienen nada de malo y que pues pueden ser algo bueno en nuestra vida, pero siempre creo que las tradiciones nos llevan muchas veces a salirnos de esas leyes y esos propósitos de Dios. Por eso hoy con este título, las tradiciones, pues vamos a ir a una oración pidiéndole al Señor que Él sea el que nos dirija, sea el que nos guíe y que nos siga protegiendo de esta pandemia. Así es que les invito para ir a una oración y que primeramente el Señor sea el que nos dirija. Con todo cariño, espero que me acompañen también para pedirle al Señor que Él sea el que nos bendiga en este hermoso día. Vamos entonces pues a orar, encomendarnos a Dios. Oremos. Señor y amante Padre, gracias. Gracias en este día. Gracias Padre por tus grandes bendiciones. Gracias Señor por con gozo y con salud nos permites ver un nuevo sol, un nuevo amanecer. Gracias Padre por cada una de las bendiciones aún en nuestros hijos, en nuestros nietos. Gracias Padre porque en realidad no tendríamos completas las horas para agradecerte y pedirte, Señor, que tus bendiciones sigan alargándose en nuestra vida. Pero Padre, pues siempre ponemos nuestra vida en tus manos y que seas tú, Señor, el que vea bien protegernos y que nos des la alegría, el gozo en vida un día a ver a tu Hijo Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. Quédate con nosotros hoy en este momento y te pedimos que tú nos bendigas esta lección y que pueda ser, Padre, de beneficio en nuestra vida espiritual. Te pido este favor, te lo suplico, Padre, en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, la tradición. ¿Qué podemos decir acerca de la tradición? Bueno, yo creo que nosotros habemos varios de diferentes países y aún del mismo país, de diferentes pueblos, de diferentes ciudades, donde cada uno de ellos tienen sus propias tradiciones. Pero en la palabra de Dios, esas tradiciones no habían sido puestas por ciertos grupos de pueblos o de ciudades. No, eran tradiciones que aunque no estaban dentro de la ley de Dios, o sea, que Dios había obligado, pero sí eran propuestas o tradiciones de los judíos, de los grandes maestros, vamos a decir, de aquellos grandes maestros, según teólogos bíblicos, que eran los únicos que podían, pues, o se daban el poder de decir que era un mandato de Dios y que en esas tradiciones, pues, Cristo de una forma u otra vino a echárselas abajo, a derrumbárselas. Y fue uno de los motivos también de los cuales ellos atacaban mucho al Señor. Hoy en día, hoy en día nosotros cuando vamos a nuestro país, pues tienen ciertas tradiciones que, que no van o que nosotros vemos que ya no.
que ya no están dentro de lo que realmente Dios nos ha enseñado, Dios nos ha mostrado. Y pues bueno, a hoy son críticas o luchas cuando uno les habla de que eso que se está haciendo no es bueno y que Dios no manda, ¿verdad? Eh, por decir, una de las tradiciones que yo puedo decir en México, pues son esos desfiles tan largos que se hacen el 12 de diciembre, de veladas y caminatas que pues se tienen ya puestas en ciertas fechas y que pues aquel que es católico pues da a conocer en esas tradiciones realmente lo que es. Vamos a nosotros a citar la lectura bíblica que nos cita aquí la lección, que es el libro de Marcos. No vamos a leer todos, vamos a leer solamente algunos para poder entender. Marcos capítulo 7 y el primero que vamos a leer es el versículo 3. Versículo 3 nos dice ahí Marcos, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Vean, una, una tradición o una ley, vamos a decir así, que ellos agregaron a las leyes que Dios había mandado, era de que pues tenían que lavarse las manos, ¿verdad? Antes de la comida, porque si no se lavaban las manos, pues eran ya personas pecadoras e inmundas que no merecían el derecho o no tenían la oportunidad de ponerse en cuentas con Dios o que Dios les perdonaba, sino que como registra Marcos o el Señor Jesús, se estaban aferrados a esas tradiciones que eran puestas o fueron impuestas por los ancianos de la iglesia, por aquellos que se decían ser parte del pueblo de Dios o dirigentes de Dios. Por eso en el versículo 5, miren cómo Jesús les habla acerca de todo esto que se le estaba enjuiciando, ¿verdad? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Vean, no dicen de Dios, no dicen del Altísimo, de Jehová, no, sino la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. O sea, ahora Jesús no lo llevan realmente a un dicho de una ley de Jehová, de un mandato de Jehová, sino conforme a la tradición de los ancianos, o sea, aquellos que ellos veían que pues o decían que eran los dirigentes de Dios. Y dice el versículo 6 de Marcos 7:6. Entonces nos vuelve a decir Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí vemos esta respuesta del Señor Jesús hablándoles ahora de una profecía ya escrita y que ellos la sabían y la entendían, ¿verdad? Cuando Isaías habló o profetizó de la hipocresía que este pueblo iba a tener, porque solamente de aquí para afuera es de que a veces se dice o se escucha que se honra a Dios, pero realmente, como él dice, el corazón está lejos. A veces sucede, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, que pues hay mucho cristiano que dice alabar a Dios, dice amar a Dios, pero las tradiciones de su pueblo, de su nación, de su ciudad o de su estado, a veces la viven más, o sea, se sienten más alegres, más felices al hacer dicha tradición, al llevar a cabo esas costumbres que se tienen en sus países, más en este país que, pues hoy en día hemos traído mucha cultura para acá, muchas tradiciones, y que algunos no van quizás a su pueblo, no van a su país,
Pero aquí hay lugares donde hay gente de ese lugar y que lo ha hecho ley en este país de que cada fecha pues se vaya y se haga o se honre lo que ellos han traído a este país por tradición. Entonces, así mismo estaba pasando. Por eso Jesús llegó a decir hipócritas. O sea, ustedes solamente de labios honran a Dios, hablan de Dios, alaban a Dios, pero su corazón nada tiene que ver con Dios, porque su corazón no está puesto en la ley de Dios, no está puesto en los mandatos del Señor, sino su corazón está más por leyes y costumbres de los hombres, por tradiciones de los hombres. O sea, en realidad ustedes no adoran realmente al Salvador, sino que ustedes en sus costumbres y tradiciones más honran a, a su propio Dios, al hombre, a ustedes mismos. Por eso ya en el versículo 7, eh, ahí del Marcos capítulo 7 y versículo 7, dice ahí libro de Marcos, a través de Marcos el Señor, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, ellos demandaban obediencia, ellos querían que el Señor pues obedeciera las costumbres y tradiciones que ellos tenían, pero el Señor con un escrito les habla y les dice, ¿verdad? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora el Señor los lleva a que realmente esos mandamientos que ellos tenían para la nación judía, pues no eran más que, o resaltaban más que los mismos mandamientos del Señor. Miren cómo dice el libro Deseado de toda la gente en la página 361 y 362. Dice así, los fariseos desechaban el mandamiento como si no tuviese importancia, pero eran muy meticulosos para cumplir las tradiciones de los ancianos. O sea, más bien trataban de obedecer lo que el hombre había puesto, pero no trataban de obedecer lo que Dios había mandado. O sea, para ellos era más respetar las propuestas o tradiciones de estos ancianos y que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la sierva del Señor, enseñaban a la gente que el consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus propios padres. ¿O sí? Porque, o sea, para ellos era más entregar alguna ofrenda, ayudar más al templo que a sus propios padres. Y para ellos, pues realmente eh, era mejor que pudiera ayudarse a los ancianos o a sus padres, ¿verdad? Por eso es de que, pues el quinto mandamiento, nosotros entendemos, ¿verdad? Ahí en Éxodo 20, versículo 12, que nos habla acerca de ese mandato de Dios de los hijos hacia los padres. A ver si lo podemos ver. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese mandamiento era el que ellos ahora habían quitado y habían hecho a un lado, viendo más bien la forma de cómo es de que todos los bienes, todo viniera más hacia sus arcas de ellos mismos. Después ahí, en el mismo libro, El deseado deseado de todas las gentes, en la página 363, la sierva del Señor dice, la sustitución de los mandamientos de Dios eh, por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres.
tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. Y bueno, esto, yo creo que este escrito ya sucedía también en los tiempos de Elena de White. Hoy en día, y a través de toda la historia de ver en el libro El conflicto de los siglos, realmente es algo interesante ver cómo estas costumbres, estas doctrinas, estas tradiciones que la iglesia romana o el papado atrajo al mundo, fueron debatidas por estos grandes hombres, Lutero, Hus y muchos más, que los valdenses que lucharon por mostrar a la humanidad, a la gente, que no era lo que Dios quiere. Hoy en día, si tú hablas en contra de la Virgen María, y no es que hablemos en contra de la Virgen María, el nombre de, o esta mujer de la Virgen María, pues habla la Biblia de ella y fue buena mujer, no decimos que no. Lo único contrario es de que hablamos lo que la Biblia dice que pues no fue siempre virgen, ¿verdad? Y decirle eso a un católico, no, es echarle la bronca, es empezar a abrirle un lugar para empezar a batallar, a pelear. Eh, pero así como eso, muchas otras tradiciones que hoy se tienen y que viven. Y claro, porque ese es su corazón, ese es su deseo. Están esperando las fechas de ciertas tradiciones, de ciertos eventos, pero cuando uno les habla acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de todo eso, pues se sienten realmente lastimados porque pues es el gusto de ellos. Por eso Jesús no se equivocó al decirles que su corazón está lejos de hacer la voluntad de Dios. Pero ellos creen, ¿verdad? Y ellos piensan, bueno, es que mis padres así lo hicieron, así me enseñaron desde niño. Yo traigo eso, lo he realizado, lo he hecho, ¿verdad? El 12 de diciembre yo le bailaba allí en una mesa a la Virgen y pues hasta pozo hacía al bailarle y pues eso a mí me nace y siento de corazón. Así es de que estas tradiciones son las que hoy en día están en los corazones de ellos, pero no está el amor de Dios. Por eso es de que nosotros hoy en día podemos entender, ¿verdad? También aquello que dijo el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Allí vamos a ver esa invitación de Pablo. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, eh, Pablo los lleva a que, pues, que un cristiano, ¿verdad? Que hoy decimos llevar los mandamientos de Dios. Y, y quiero decirles que a veces nos encontramos con hermanos de nuestra propia fe, haciendo ciertas cosas que hemos tenido y, y, y cuando se le recrimina, cuando se le eh, llama la atención, pues el hermano se siente mal, el hermano se ofende y en realidad allí vemos nosotros comprobada pues las palabras del Señor Jesucristo, que su corazón no está con Dios, que su corazón está más metido en cómo ver, cómo cumplir ciertas tradiciones y costumbres. Yo siempre pienso y digo que en esas tradiciones, en esos momentos, pues es la oportunidad para hablarles a ellos y decirles lo que la palabra de Dios dice acerca de esa tradición o de ese evento. Por eso, mi querido hermano,
quiero invitarte para que en este tiempo tomes conciencia y que si hoy solamente este virus te va a parar de hacer cierto servicio a una tradición, a una costumbre, pues que no sea eso, sino que a ti te pueda detener solamente a obedecer. Cuando tú conoces la verdad, a ver que esas cosas Dios no las ha de aprobar si no van de acuerdo a sus dictados en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas mucha, pero mucha bendición. Hasta mañana.